para grabar, ¿vale? Muy bien, bienvenidos a todos. Estamos en esta sección de Romanos, capítulos 9, 10 y 11, que trata acerca de el plan de Dios en relación con Israel. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha roto el pacto? ¿Ha fracasado su plan? Sin lugar a duda que no. Y Pablo aquí, como en otros lugares, pero aquí de manera específica, trata sobre este tema. Me gustaría que mirásemos muy por encima y muy rápidamente en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Ahí Dios anuncia, en tiempos complicados de la historia de Israel, anuncia que serán dispersos por entre todas las naciones y que un día Dios los traerá, abrirá sus sepulcros y los llevará a la tierra. El capítulo 37 habla del Valle de los Huesos Secos. Y para que no quede ninguna duda, para que quede absolutamente claro de qué está hablando aquí Dios, dice el versículo de Ezequiel 37, estos huesos, versículo 11, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. El profeta vio, Dios lo llevó a ver un valle grande de huesos secos y secos en gran manera. Y Dios le dijo al profeta, profetiza a esos huesos. El profeta Ezequiel le ha preguntado a Dios, Señor, ¿vivirán estos huesos? No, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel responde, Señor Jehová, tú lo sabes. Es decir, a la acción salvífica de Dios solamente responde Dios. Ahora le dice al profeta, profetiza a esos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago ahora entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, dice Ezequiel. Esto fue la obediencia a un mandamiento directo de Dios. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirá. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Todo esto se está cumpliendo. Esto es
una profecía en desarrollo que en nuestro tiempo ahora se está cumpliendo. Israel ha sido regresado a la tierra prometida. Israel como nación existe, se ha levantado de la sepultura, ha sido sacado de su condición y ahí está, la Israel política, ahí está. Pero lo que viene ahora a partir del versículo 15 se tiene que cumplir más adelante. Está también en proceso, pero aún falta. Toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñará qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y haré un solo palo, y serán uno en mi mano, en mi mano. Versículo 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos. Y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que les di a mi siervo Jacob. Y podríamos seguir. Lo que ha sucedido y está sucediendo con Israel no tiene que ver con los avatares de los conflictos, de la guerra, ni siquiera con las consecuencias de las desobediencias o la rebeldía, sino tiene que ver con un plan perfecto diseñado por el soberano Dios desde antes de la fundación del mundo y que está llevando a cabo en nuestro tiempo. Israel ha sido el instrumento especial de Dios para traer al Mesías. Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos, de los cuales, según la carne, nació Cristo, dice Romanos capítulo 9, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas. Por lo tanto, no es cuestión de circunstancias, sino que es cuestión de providencia de vida, de que el sabio y soberano Dios está ejecutando su plan perfecto. Y en Romanos 9 se nos explica. Vendrá un día, ahora mismo, dentro de la iglesia de Dios, dentro de la familia de Dios, dentro del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, hay judíos y gentiles. Y de ambos pueblos ha hecho uno solo. Pero las promesas específicas para Israel que tienen que ver con la tierra prometida, que tienen que ver con el reino de David, que tienen que ver con las promesas terrenales, no quedan en el olvido ni nada las puede hacer fracasar. Se cumplirán de manera perfecta y completa. Por lo tanto, en Romanos capítulo 10, vamos otra vez para allá, porque esto es una brevísima introducción para ver que el Antiguo Testamento, como ahora veremos también, enseña todo esto y que el Evangelio no es un invento, es un cumplimiento. Y la Iglesia de Dios no es una improvisación, es el misterio de Dios que estuvo escondido en otro tiempo, pero que ahora ha sido revelado. Y ese misterio de Dios tiene que ver con hacer de todos un pueblo, de entre todas las naciones, un pueblo para Él, una verdad anunciada, pero que ahora ha sido no solamente revelada, sino que ha sido cumplida también. Así que en Romanos capítulo 9 hemos visto la elección, los propósitos de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, y vemos en todo el resto la soberanía de Dios en la ejecución de ese plan perfecto, soberano, que se va cumpliendo en el tiempo de Dios.
Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Notad que tiene un comienzo, este capítulo, parecido al 9. Solamente que en el 9 Pablo habla de su tristeza y continuo dolor en su corazón por causa de la incredulidad de Israel. Y ahora, en el capítulo 10, responde a esa incredulidad de Israel con la oración. Con la oración. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Veamos 9:3, volvamos a recordarlo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Si fuese posible, si hubiese alguna posibilidad, él sabe, lo ha dicho en el capítulo 8, versículo 39, que nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, pero si hubiese alguna posibilidad, aunque implique esa posibilidad o implicara esa posibilidad, el hecho de que yo fuese anatema, es decir, maldito, condenado, estaría dispuesto, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, a que fuese así. No está considerando esta posibilidad como una opción, sino que está expresando la intensidad de su tristeza y de su dolor, si fuese posible, que no lo es, pero más fuerte que esa disposición, Pablo sabe que es el poder de la oración. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo conoce bien el corazón de Dios. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y sea salvo. Y no es un frío determinismo lo que Pablo está enseñando aquí o ha tratado en el capítulo 9, sino que Pablo sabe perfectamente que la única forma en la que la salvación llega al ser humano, llega al hombre o a la mujer, sea de la condición que sea, la única forma que la salvación llega al ser humano es por la acción de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Por eso Pablo clama con todo su corazón y derrama su corazón delante de Dios a favor de Israel para salvación. Sin duda ninguna que la acción salvífica responde a una elección divina, pero nadie sabe, no está revelado cómo actúa esa acción divina, esa elección divina. Lo que sí sabemos por la palabra de Dios, por la enseñanza y la práctica en la palabra de Dios, que la oración es alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Y cuando oramos a favor de otros, sea con nombres y apellidos, sean parientes en la carne, sean el de nuestro entorno social, laboral, de amistad, cuando clamamos a Dios para que obre para salvación, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y apelamos a esa voluntad de Dios.
Por lo tanto, en la evangelización personal o de actividad, sin la oración es como eh, sembrar sin arar. Cuando se siembra sin arar, la semilla no entra en la tierra y las aves del cielo se la comen. Cuando oramos y testificamos del Evangelio, los corazones pueden ser preparados por Dios. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Evangelio viene a traer la luz, la verdad y a obrar para salvación. Compaginar, tratar de dilucidar el modo en el que Dios obra para salvación, hermano, es imposible, porque cada experiencia salvífica de cada uno de nosotros es personal y particular. Y además, también yo diría exclusiva e irrepetible. El Señor Jesucristo usó la figura del nacimiento, del nuevo nacimiento, pero usó el nacimiento natural para ilustrarlo. Y cada nacimiento nuestro es personal y yo diría hasta intransferible. Pues también en la experiencia espiritual ha sido así. Pablo lo sabe. Pablo lo sabe. Y Pablo sabe cómo es la obra de Dios para salvación. Oír, creer y responder. Mirad versículo 17 del capítulo 10 romano. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Algunos sugieren, no usando la gramática del original, sino dándole el sentido posiblemente de la intención de Pablo. Así que la fe es por el oír a Dios por la palabra. Sí, cuando predicamos la palabra de Dios, el que está hablando es Dios. Y el que opera y obra en el corazón es Dios. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ahora, tiene que haber un entendimiento. Porque la fe es mucho más que un salto en el vacío. Tiene que haber un entendimiento. El que oye la palabra de Dios y sabe que Dios le está hablando por la palabra, tiene que entender, aunque sea básicamente, aunque sea en el sentido más sencillo, pero tiene que entender el mensaje para poder creer. Veámoslo. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios a los judíos. Yo les doy testimonio a los de Israel que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí hay dos noes. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Posiblemente Pablo esté pensando en su propia experiencia. Él de la tribu de Benjamín, hebreo de la tribu de Benjamín,
cumplidor estricto de la ley, hacedor radical de la ley, no entendía lo que era el mensaje del Evangelio. De manera que él, en su confianza en sus propios méritos, él en su propio radicalismo y hasta yo diría sectarismo, fanatismo, él persiguió a los cristianos y consentió en la muerte de ellos. Seguramente en su propia experiencia. Esto pasa también en nuestro tiempo, ¿eh? Hay religiosos fanáticos, radicales, y bueno, la Biblia lo dice, que algunos nos perseguirán y nos matarán pensando que con eso hacen un servicio a Dios. Pablo consideraba, bueno, Saulo de Tarso consideraba que él estaba haciendo un servicio a Dios persiguiendo a los del camino y que estaba haciendo lo que a Dios le agradaba cuando consentió en la muerte de Esteban. De manera que el celo no es suficiente, porque el celo no está basado en el entendimiento, no está basado en la ciencia. Aquí la ciencia no quiere decir la ciencia de la química, sino el entendimiento, la conciencia, el conocimiento de lo que Dios quiere decir. Un conocimiento lógico, exhaustivo, completo, fiel, real, de lo que Dios dice. La ignorancia es muy atrevida. El desconocimiento es una, una base muy que soporta muy bien, el desconocimiento es una base que soporta muy bien aún los mayores desatinos. Desde la ignorancia se puede llegar a cuestiones extremas pensando que se actúa correctamente. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, que dediquemos un tiempo prioritario al conocimiento de la Escritura. Que nos dediquemos a entender todo el consejo de Dios. Que no nos conformemos con conocer alguna parte o algunos aspectos. Mientras más conocimiento haya, mejor. Porque decía antes que la ignorancia es muy atrevida. Mirad el versículo 3. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. De manera que, en general, los judíos habían llegado a la conclusión de que cumpliendo la ley, observando los preceptos de la ley, el cumplimiento externo de la ley, siendo radicales en los detalles externos de la ley, con eso se declaraban, se presentaban justos delante de Dios. Y en esta confianza lo que hacían era despreciar la justicia de Dios. De manera que no corresponde a Dios la gloria de la salvación, sino precisamente a uno mismo. Cuando, versículo 4, el fin de la ley es Cristo. Yo no creo que aquí Pablo esté diciendo que Cristo ha anulado la ley. Cristo ha cumplido la ley. Ha perfeccionado la ley. Y la propia ley marcaba y señalaba que tenía una finalidad. Y esa finalidad es enseñar de forma clara que para el hombre es imposible
cumplir los preceptos de Dios. Y que cuando uno incumple uno solo de los mandamientos, todo el peso de la ley viene sobre él. Y la ley da testimonio de que por sí misma ella no puede salvar. Pero la ley señala que hay un Salvador, que viene el Mesías, que viene el Redentor, que cumpliendo la ley ocupa nuestro lugar, recibe nuestro castigo para darnos a nosotros la justicia de Dios. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. En Juan capítulo 6, Jesús está hablando a los judíos y me limito solo a señalar un punto. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque le había dicho, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Bueno, a ver, dinos entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No es cumplir los 10 mandamientos, ni 9 de los 10, ni 6 para tener mayoría, sino que es creer en el que Él ha enviado. Hará 30 y tantos años, vino un joven del estado de Utah, en Norteamérica, vino a Sevilla para hacer un curso de guitarra flamenca. Él había estudiado en su país y era un reconocido concertista de guitarra, pero vino aquí a la cuna del arte, Andalucía. Y él era hijo del secretario de uno de los obispos mormones de allí de Salt Lake City, la sede principal de los mormones. Y su bisabuelo había sido uno de aquellos que habían recorrido en carros para ir a Salt Lake City, allí al estado de Utah, como mormón. Y establecieron su país allí. Este hombre, de americano joven, digo su nombre, no su apellido, Brenda, había estado de misionero mormón en algunos países de Latinoamérica. Y alguien le invitó, yo tuve el gozo de tenerlo algunas veces cuando hacíamos el programa en Radio Génesis, y estuvo alguna vez invitado allí en uno de los programas que hacíamos. Y este hombre fue invitado a una iglesia evangélica y fue, y escuchó estos dos versículos. ¿Qué hemos de hacer para poner en obra, para hacer la obra de Dios? Está la obra que Dios quiere que hagáis, que creáis en el que Él ha enviado. Y mira, Dios el Espíritu Santo obró en el corazón, disipó las tinieblas, derribó los méritos de la labor, del trabajo, del esfuerzo. Quitó también la careta de esa hipocresía religiosa que manifiesta una apariencia que no corresponde a la realidad del corazón, y aquel hombre se convirtió. Y antes de ir para los Estados Unidos, se bautizó aquí.
Después estuvo con alguien en una ciudad de las grandes, no Nueva York, pero sí en otra ciudad, donde hay una presencia mormona muy grande. Y él estuvo allí con Domingo Fernández, quizá alguno de vosotros lo habéis conocido, estuvo alguna vez en casa. Y él estuvo allí ayudando a Domingo Fernández en la evangelización a los mormones. Mirad, hermano, el poder de la oración y la exposición clara y sincera, sencilla y diáfana de la palabra de Dios. El Evangelio no es complicado, pero es necesario que Dios obre. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y ahora, notad esto, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, estoy leyendo Romanos 10:5, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Libro de Levítico, capítulo 18. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto es presentación del Evangelio claro, diáfano y puro, de manera directa. Pero notemos lo siguiente. Pablo aquí, en el versículo 5, habla de la ley de Levítico. Y a partir del versículo 6, habla del libro de Deuteronomio. De manera que confronta a Moisés con Moisés. Y confronta lo que fue dado como un anuncio previo de lo que sería después el sacrificio perfecto de Cristo, con lo que es el mensaje del Evangelio, que es la justicia de Dios por la fe. La justicia que es por la ley, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero nadie puede cumplir esa justicia. La justicia que es por la fe, dice así. Démonos cuenta cómo está aquí la confrontación o la aseveración de que si se persigue la justicia por la ley, nadie la consigue. Pero está la justicia por la fe, que dice, no digas en tu corazón quién subirá a lo alto. Es decir, algo que tú puedas alcanzar, algo que nosotros podamos alcanzar. Subiendo, escalando, alcanzando. Ni quién descenderá al abismo. No se trata de renuncia, no se trata de sufrimiento. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pablo dice, mirad, hasta el día de hoy a Moisés se le lee todos los días de reposo en la sinagoga. Si no era cuestión de esa ignorancia de no saber, sino es la ignorancia de no entender. Es la ignorancia de no entender. Pero cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Aquí hay también otra contraposición en este versículo. Romanos 10:9. Confesar con la boca. Si se confiesa con la boca, pero no se ha nacido de nuevo en el corazón, no vale. Pero si se ha nacido de nuevo con el corazón, hay que confesarlo con la boca. De manera que no es lo uno o lo otro, sino es que lo uno viene como consecuencia de lo otro. Es el mensaje del Evangelio que llega al corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Mirad, creo que Pablo aquí en el capítulo 10 de Romanos está hablando como lo que él se siente, como lo que él es, como a eso a lo que ha sido llamado de parte de Dios. Cuando Pablo dice en Corintios 9, porque si predico el Evangelio no tengo de qué gloriarme, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo sabe que es un portador del Evangelio, que como cristiano es un mensajero de parte de Dios. Es un evangelista, como cada cristiano debemos de ser. Y él experimentó en su corazón la transformación del Evangelio allí en el camino de Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí hay una confesión. Cuando dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pablo sabe que la boca tiene que hablar de lo que hay en el corazón, de lo que habla. Habla de lo que llena el corazón. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Hay un evangelista mayor que Pablo, pero lo vamos a dejar para después. Hay un evangelista mucho más comprometido que Pablo. Hay un evangelista mucho más eficiente que Pablo. Hay un evangelista con un dolor de corazón mucho más grande que el que siente Pablo. Pero lo veremos un poco más adelante. Así que concluye el versículo 11, la Escritura dice, notad cómo Pablo le da la autoridad a lo que está diciendo, la coloca esa autoridad en las Escrituras. No es él, ni como discípulo de Gamaliel, ni como mensajero o portavoz de su propia experiencia. Es la palabra de Dios. Recordemos que en Gálatas escribe diciendo, porque mirad, si yo mismo o algún ángel os predicare otro evangelio diferente, sea anatema. El evangelio no puede ser adaptado a nuestra experiencia. El evangelio es mucho más que la experiencia personal de algunos. Ni nuestro concepto de la justicia tiene que ver con los principios o la enseñanza de toda la Escritura. En el versículo 12 ahora va a sacar una aplicación o a exponer una realidad. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. En cuanto a la salvación, los judíos han tenido y tienen el privilegio de haber sido el instrumento por el cual Dios ha llevado a cabo en la historia
la promesa de enviar al Mesías. Y esto conlleva privilegios inherentes a esa propia experiencia. Pero en cuanto a la salvación, no hay diferencia. Porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo en estos versículos ha usado Levítico, Deuteronomio, Isaías y ahora el profeta Joel. Lo tenemos a pie de página en nuestras Biblias como textos de referencia. Joel dijo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora lo desarrolla. ¿Cómo invocarán? ¿O cómo pueden invocar? ¿Cómo pueden invocar aquel en el que no han creído? Porque invocar aquí significa clamar al Dios Salvador y suplicar su salvación. Y eso tiene que ver con haber creído que Él es fiel y es poderoso para salvar. Pero ¿cómo van a invocar en el cual no han creído? Porque mirad, cuando decimos, cuando hemos dicho en nuestra experiencia personal, Señor, sálvame, perdona mis pecados, dame vida eterna, hazme justo delante de ti, declárame limpio y sin mancha. Este clamor es el que surge de haber creído en Cristo. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y al primero al que se confiesa es precisamente a Dios mismo. Pero ¿cómo creerán? Primero, para invocar hay que creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque para creer es necesario haber oído de él, haber escuchado el mensaje del Evangelio de parte de Dios. Por eso Pablo está comprometido con llevar la palabra de Dios a todos los lugares, a todas las personas, en cualquier circunstancia. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías 52. Mirad, hermano, veámoslo al revés, ¿vale? Enviados para predicar, para que otros oigan, crean e invoquen a Dios. Hermano, esto nos afecta a nosotros. Hemos sido enviados y predicad el Evangelio a toda criatura. Cada hijo de Dios es un portador del mensaje del Evangelio. Y tenemos el gran honor y privilegio, pero también la responsabilidad de compartir el mensaje del Evangelio. Porque Dios es el Dios de la salvación y nos ha enviado para que otros escuchen el mensaje del Evangelio y habiendo escuchado el mensaje del Evangelio, entiendan y crean y habiendo creído, invoquen para salvación delante de Dios. De manera que la iniciativa Dios la ha tomado. Y digo que hay un evangelista mayor que Pablo, más comprometido con Pablo y más eficiente que Pablo. Es Dios mismo.
Dios es el gran evangelista. Y nosotros hemos sido comisionados de su parte para ser portadores de ese glorioso mensaje de salvación. De manera que Pablo sabe que el poder de la oración es importante. Por eso dice, comienza el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo no está diciendo, bueno, devuélvelos a la tierra, dale prosperidad, dale protección, acompáñalos. Pablo está priorizando la necesidad y las circunstancias del pueblo, de sus parientes según la carne. Y sabe que la principal necesidad es la de salvación. Y ora y labora. Labora y ora. De manera que siembra y riega. Ara en oración, siembra la palabra y luego riega en oración para que Dios produzca frutos de salvación. Dios podía haberlo hecho de otra manera. Podía haberle dado a los ángeles esta comisión de llevar el evangelio a todos. Pero a Dios le ha placido que seamos nosotros, sus redimidos, los portadores de su evangelio, los portadores de salvación. Y estamos en una situación bastante parecida a lo que Pablo estaba viviendo con relación a Israel. Nosotros vivimos en un pueblo cada vez más escéptico. Ahora mucha gente se declara agnóstico. Bueno, yo no niego que Dios exista, pero si existe es imposible conocerlo. No se puede conocer. Hay mucho desencanto religioso. Hay mucho descrédito con relación a Dios mismo. Por causa de vosotros, le dice Pablo en Romanos 2, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Y esto puede suceder y está sucediendo en nuestro tiempo. Por causa de los religiosos, el nombre de Dios está siendo blasfemado entre los gentiles, entre la gente. No es popular, ni es reconocido como algo bueno cuando una persona se declara cristiano. Muchos, la inmensa mayoría, reaccionan como diciendo, bueno, te han comido el coco, te han lavado el cerebro, te has metido en una... por el descrédito del fanatismo religioso o de la hipocresía religiosa. Esto surge de cuando se pone el énfasis en lo exterior, en lo externo, en lo ritual, en lo de la apariencia. En Mateo 24, los sepulcros blanqueados. Las palabras más duras que el Señor Jesucristo usó, las usó en contra de los religiosos. Ponían el énfasis en el guardar el sábado. Bueno, y si un asno se te cae el día del sábado, ¿le quitas la carga y lo levanta? Así que por un asno se puede hacer, pero por este paralítico o por este sordo no se puede hacer. Se quita la carga del burro, pero a este que estaba por años atado por el diablo no se puede liberar. Sin entender que el sábado estaba hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. La circuncisión, esa señal hecha en la carne. Y Dios allí en el Antiguo Testamento dice, circuncidad vuestro corazón. Que aquello tenía un propósito, pero además también tenía un mensaje. El templo
A ver, vosotros habláis del templo. ¿Qué, qué es lo que le da dignidad al templo? ¿Su propia suntuosidad o lo que allí se hace, que es para Dios? Y, y se mira a lo externo, y se mira lo ritual, y se mira la liturgia, las fiestas, la Pascua, los tabernáculos, los alimentos. Ah, ¿por qué tus discípulos rompen la tradición comiendo sin lavarse las manos? Ah, rompen la tradición. Vosotros anuláis los mandamientos de Dios con vuestras tradiciones, le dijo Jesús. La religiosidad siempre, esa religiosidad externa, apariencia, ese vestirnos de, de una etiqueta eh, piadosa, con una apariencia, todo eso es, en definitiva, una manera de confiar en nosotros mismos o pensar que a Dios, lo digo con todo respeto, le podemos dar gato por liebre. En este capítulo se plantea la dicotomía, se plantea el conflicto entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. Lo dice ahí, ignorando la justicia de Dios, se han procurado establecer la suya propia. Hermanos, descansamos en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es por la justicia de Dios que Él nos ha declarado limpios y sin mancha delante de Él. Y es la sangre de Cristo la que nos limpia de pecado y la que cubre todas nuestras faltas. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y cubierta su iniquidad. A quien Dios no culpa de iniquidad. Este capítulo 10 es el desarrollo de lo que ha dicho antes. Y es lo que Israel necesita experimentar. Gloria a Dios que bastantes judíos ya han creído en Cristo y creen en Cristo. Pero Israel como nación tiene que llegar un momento en el que no todos, pero la inmensa mayoría reconocerán al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. No el Mesías libertador de la opresión. De la opresión de los pueblos árabes, de la opresión de los enemigos de la nación, sino reconocerán a Cristo como el libertador de la opresión del pecado y por el pecado la muerte eterna. Mas no todos, versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Evangelio ha sido proclamado, es proclamado.
Pero muchos lo escuchan y no lo oyen y no lo escuchan. Y no lo entienden. Porque sus corazones se niegan. Sus mentes se ofuscan y sus voluntades se mantienen rebeldes. Pero digo, versículo 18, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El testimonio del Evangelio llega hasta los fines de la tierra. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ah, ahora la iglesia no institucional, ¿eh? Estoy hablando de la iglesia como realidad espiritual delante de Dios. La iglesia formada por todos los redimidos por el Cordero de Dios. Es un testimonio y va a ser un testimonio a Israel para que Israel crea. Os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato. Vosotros os creéis que sois los sabios, ¿no? Vosotros os creéis que sois los poseedores de la verdad. Vosotros os creéis que tenéis los privilegios y el conocimiento de todo, le dice a los judíos. Pues con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Ya lo señaló en el capítulo 9. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermano, yo no busqué a Dios. Dios me buscó a mí. Yo no hablé a Dios. Dios me habló a mí. Yo no llamé a Dios. Dios me llamó a mí. Yo no pregunté, ¿dónde estás? Él fue el que preguntó, ¿dónde estás tú? Por eso el mensaje del Evangelio es para la gloria de Dios. Pero está también la otra cara, esa otra cara que algunas veces hemos hablado, que en la misma moneda están las dos partes. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, versículo 21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor Jesucristo preguntó, a ver, ¿por qué me abofeteáis? ¿Por qué pecado me abofeteáis? Leímos la semana pasada, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis. Un día tendrán que reconocer que Dios ha tenido gracia, paciencia y misericordia infinita. Pero un día, y eso lo veremos Dios mediante en el próximo estudio del capítulo 11, veremos la restauración de Israel. Porque las promesas de Dios hechas a Israel no pueden dejar de cumplirse. Dios no falta nunca a su palabra. Dios siempre cumple sus promesas. Voy a resumir con algunos enunciados, ¿vale? Por si alguno está tomando nota y lo quiere anotar. A modo de, no de resumen, no me atrevo a decir a resumen, porque un resumen es algo muy corto, pero a modo de algunos puntos a considerar. Número 1. Toda criatura tiene acceso a Cristo. Sea judío, sea gentil, sea hombre, sea mujer, sea rico, sea pobre. 2. La salvación es solo y exclusivamente
para todo aquel que cree en Cristo. Y la acción de creer es la operación del Espíritu Santo en el corazón nuestro cuando oímos el mensaje del Evangelio. Todos hemos sido enviados a ser portadores del Evangelio. Por toda la tierra ha salido su voz, hasta los confines de la tierra. Esto no es exclusivo de una clase dotada, sino es privilegio de todos salvos. Hay rebeldes que no van a creer, de los judíos y de los gentiles, por la rebeldía del corazón, por la contradicción a sí mismo. En Dios solamente está la salvación. Me encanta el texto de Isaías 45 cuando dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es por la acción de mirar, aquí equivalente al invocar. Todos los términos de la tierra. El mayor potencial evangelístico es el testimonio de los cristianos. Nuestra vida, revestida de sencillez y de humildad. Algunos creen que hacen falta prodigios, señales y milagros para que la gente crea. Hace falta vidas que alumbren. Pequeñas llamas que pongan luz en medio de las tinieblas. Todo es por iniciativa de la gracia de Dios. El enviar, el hablar y el obrar para salvación. Y termino recordando que el gran evangelista es Dios mismo. El trino Dios. El Padre enviando y entregando a su Hijo, el Hijo muriendo en nuestro lugar para nuestra justificación y el Espíritu Santo obrando en el corazón del ser humano, convenciéndole para que crea. Ahora notad el capítulo 10, y ahora sí con esto termino. Está lleno de escritura, de pasajes bíblicos. No es interpretación privada, no es pensamientos propios del apóstol, base escritural. Que cuando digamos esto es lo que creo, tengamos fundamentos bíblicos que los sostengan. No tenemos derecho a creer lo que nos guste o lo que nos parezca, sino aquello que tiene toda la autoridad de parte de Dios. Todo este capítulo 10 está impregnado de textos del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, hermanas, Dios mediante, en la próxima reunión miraremos el capítulo 11, que es qué va a pasar con Israel en el futuro. Y al todo y poderoso, sabio, eterno y soberano Señor, a ti, Señor y Salvador, te damos la gloria, la alabanza y también nuestras gracias más profundas, porque tú nos buscaste, nos hablaste, nos iluminaste y nos llevaste a los pies de Cristo. Y a ti, señores, todo mérito de nuestra salvación. Y un día echaremos nuestras coronas a tus pies y diremos, Señor,
solamente a ti la gloria. Gracias por podértelo expresar ahora anticipadamente. Y gracias porque tenemos en tu palabra todo tu consejo y toda tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de este glorioso mensaje del Evangelio de Salvación. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. No. Nos retiramos. Sí. ¿Se lo dices tú? Bien, pues quizás sea buen momento para cortar la grabación. Yo desde aquí no lo puedo cortar. Bueno. Muy bien, pues queda grabado también ahora lo que vayamos a compartir, hermano. Quizás convenga por alguna razón. Hermanos, hermanas, adelante. Añadir, Nosotros nos vamos a despedir porque ya ha llegado la trupe y ya tenemos un poquillo de jaleo por aquí.